Últimamente venimos viendo bastantes caídas en el mercado en general. Y con esto me refiero al mercado de las criptomonedas, al mercado de acciones, de índices bursátiles, de algunas materias primas, entre otros. Todo esto está pasando porque hay mucha incertidumbre respecto a algunas políticas que está lanzando Donald Trump y también hay mucha incertidumbre en torno a diferentes políticas monetarias que podrían o no llegar a tomarse de acuerdo a cómo resulte todo esto. Venimos viendo estas caídas y venimos analizando el porqué ya hace un buen tiempo. Vamos a hacer un repaso de todas estas medidas que han generado estas caídas y por supuesto vamos a indagar si hay alguna posibilidad para poder aprovechar. Este contenido está patrocinado por Bit2Me. El contenido que vamos a ver a continuación no representa asesoramiento financiero. Una de las últimas noticias que cayó bastante mal al mercado es que Trump ha decidido duplicar los aranceles sobre el acero y el aluminio canadiense mientras Ontario toma represalias. Canadá y México han recibido un arancel del 25% que está en vigencia desde el día 4 de marzo. China, por su parte, un arancel del 20% también desde el mismo día. China ha respondido con aranceles del 15% en productos agrícolas de Estados Unidos. Además, se ha impuesto un 25% de aranceles a todas las importaciones de acero y aluminio, pero de todos los países. En este caso, a Canadá le tocó el doble, un 50% de aranceles. Y esto se debe a que Canadá impuso un impuesto a la electricidad para Estados Unidos a modo de represalia. Lo que mencionábamos recién obviamente ha caído muy mal al mercado porque todas estas medidas terminan impactando en el precio final, que es el precio que paga el consumidor. Entonces, esto se ha transformado en una auténtica guerra comercial y obviamente el desenlace de estos movimientos es lo que tiene al mercado tan preocupado. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de estas medidas y que obviamente generan esta incertidumbre? Por un lado, las posibilidades de que todo esto se ramifique en inflación mundial, en aumento de precios. También en retrasar el ritmo de bajada de tasas que tiene la Reserva Federal. Por otro lado, está el miedo de que esto amenace con ralentizar la economía mundial. Y es por eso que las bolsas del mundo se desploman. Les quiero mostrar estos dos gráficos. El primero es el PBI de Estados Unidos de forma trimestral. El último dato está en 2,3%, el anterior estaba en 3,1%. La condición para que un país sea tomado como recesión técnica es que tenga 2 periodos consecutivos de PBI negativo. En este caso eso no está pasando, así que Estados Unidos no está en recesión. En el gráfico de abajo tenemos el PBI anualizado. Vemos que hay una leve tendencia bajista, pero tampoco están en números que sean realmente alarmantes. ¿Cuál es mi opinión respecto a lo que acabamos de ver? Que Estados Unidos no está en una recesión. Sí, es verdad que hay algunos indicadores económicos que no salen tal cual se espera, pero la economía todavía está fuera de peligro. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué el mercado actúa de esta forma? ¿Por qué tantas caídas? Y esto ocurre porque los inversionistas y los traders deben adelantarse a los hechos. No pueden esperar a que una recesión sea declarada para recién ahí vender. Siempre se adelanta el mercado. Entonces, todas estas caídas han generado precios muy buenos que en el caso de que aparezca en algún futuro, en alguno de estos días, algún catalizador alcista, están dándonos buenos soportes para posicionarnos. Cuando hay tanta desconfianza, no es bueno acumular cualquier activo. Tampoco es bueno operar apalancados. En estas situaciones siempre es mejor tener precaución y operar al contado. ¿Cuáles son los activos en los que a mí particularmente me gusta posicionarme ante situaciones de incertidumbre? Por un lado, acá en pantalla les muestro el SPI, que es el ETF del SP500. Actualmente su precio está en $560 aproximadamente. Tenemos algunos soportes interesantes que están en la zona de los 540, 545 aproximadamente, que son puntos interesantes para poder posicionarnos. Y tenemos que recordar en este momento la estrategia DCA. ¿Cuál es la estrategia DCA?
Es una estrategia en la que vamos tomando diferentes puntos de compra, soportes interesantes, como por ejemplo estos que estamos marcando acá, y vamos haciendo pequeñas compras en cada uno de estos soportes y en el caso de que el precio siga cayendo, obtendremos un precio promedio de compra mucho más interesante. La estrategia DCA es muy buena para ir acumulando algunos activos que hayamos previamente elegido. En mi caso, en estas situaciones, hay dos activos que me gustan ir acumulando de a poco e ir aprovechando cada una de estas caídas que se van generando. El primero es el SP500 y el segundo es Bitcoin. ¿Por qué estos dos activos? Porque en mi caso confío de que con el largo plazo, con el correr de los años, van a siempre tender a revalorizarse. Al hacer esta operatoria en spot, es decir, al contado, sin apalancarse, supongamos que el precio está en $100 y hacemos una pequeña compra y cae a 80 y volvemos a hacer otra compra, terminaremos con una compra promedio en $90. Entonces, por más que el precio caiga, yo puedo seguir acumulando. Total, mi expectativa en el largo plazo es que ese activo vuelva a subir con el tiempo. Es por esto que elijo solamente esos dos y no lo hago con cualquier otro activo. Con respecto a Bitcoin, que es este gráfico que tenemos acá, el precio está en $82.858 en este momento. El precio llegó a rebotar en un punto cercano a los $76.000, uno de los soportes interesantes que teníamos marcados aquí en esta convergencia, donde se ven dos soportes de color negro y se ve una zona marcada en verde. Por otro lado, el RSI llegó a un punto de sobreventa y está rebotando también marcando una divergencia. El nivel verde de soporte viene de bastante más atrás. Acá vemos que fue resistencia y acá también fue resistencia, ¿sí? Todos estos puntos vienen más o menos desde marzo del año pasado. Bastante interesante ese nivel de precios al que ha llegado. Para todas aquellas personas que quieran ir de a poco comprando y acumulando Bitcoin, les voy a dejar un link en la descripción del video donde ustedes pueden abrirse una cuenta en Bit2Me y con la compra de 100 USDC en adelante reciben 15 USD de regalo. Con respecto a los barómetros de los tipos de la Fed, vemos que para el día 19 de marzo, que es la próxima decisión, el 96% de los votantes sugiere que todavía la tasa se va a mantener a 4,50. Ya si nos vamos para mayo, el 64% sostiene que todavía quedaría igual. Ya si nos vamos para junio, el día 18, acá sí ya tenemos que la gran mayoría, el 56,8% de los votantes, sostiene que la tasa aquí ya sí bajaría a 4,25. Los barómetros de la Fed están mostrando esto porque ante esas amenazas de recesión, la Fed debe apurarse. Los barómetros de la Fed están mostrando de una forma más apresurada una bajada de tasas. ¿Y esto por qué pasa? Porque como hay sospechas de recesión, a la Fed no le queda otra que apurarse y empezar a bajar las tasas más rápido. Por supuesto que los miedos con respecto a que las políticas arancelarias generen un incremento de precio o una inflación sigue vigente. Pero por otro lado, la Fed no puede permitirse que aumente la inflación y que por otro lado la economía se estanque. Así que de alguna u otra forma va a tener que decidir y comenzar a ponerse a trabajar en bajar las tasas. Para finalizar, recuerden esto. Nada cae para siempre. Siempre van a existir nuevos soportes que nos van a dar nuevas posibilidades de compra. El tema es que debemos ser muy cautos en cómo manejamos nuestro dinero, nuestro riesgo y también saber qué tipo de activos vamos a elegir.